tu obra el avance de tu obra en medio de nuestra vida, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra iglesia. en medio de nuestra iglesia. Esta mañana actívanos por la Esta palabra. mañana actívanos por la palabra. Enséñanos por tu palabra. Enséñanos por tu palabra. Úngenos a través de tu palabra. Úngenos a través de tu palabra. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Para la gloria de tu Para la nombre. gloria de tu nombre. Declaramos zona santa este lugar. Declaramos zona santa. Zona de esperanza. Zona de esperanza. Zona de bendición. Zona de bendición. Zona de Jairo. Zona de Chairo. Zona de alegría. Zona de alegría. Zona de sanidad. Zona de sanidad. Zona donde tú activas nuestros Zona ministerios. donde tú activas nuestro Donde ministerio. habrá un antes y un después. Donde habrá un antes y un después. No seremos los No mismos. seremos los mismos. Algo va a suceder. Algo va a suceder. Algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir. Lo necesito. Lo necesito. Más que el agua. Más que el agua. Más que el aire. Más que el aire. Necesito. Necesito. Oh Jehová, Oh Jehová, aviva tu obra. aviva tu obra. Señor, aviva tu obra. Señor, aviva tu obra. En medio de los tiempos. En medio de los Y tiempos. en medio de los Y en tiempos. medio de los tiempos. Hazla conocer. Hazla conocer. Y en tu ira, Y en tu ira, acuérdate de tu misericordia. acuérdate de tu misericordia. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Para la gloria de su Para la nombre. gloria de su nombre. Amén. Amén. ¿Cuánto un aplauso a Dios, hermano? Vamos. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias por venir. Dios bendiga a los pastores. Dios bendiga a los obispos, a todos los que han participado de estos días donde esperamos que Dios se manifieste de manera gloriosa. Amén. La Escritura dice que para el que cree, todo es posible, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza, que todo lo que es imposible para nosotros sea posible para Dios. Amén. Qué bueno que tenemos esa esperanza. Qué bueno que lo tenemos a Él. A veces nosotros estamos limitados, pero Él no tiene límites. Entonces estos 2 días que vamos a estar juntos, que se pueda cumplir el propósito de Dios, que podamos salir de aquí diciendo valió la pena. Amén. Amén. Qué bueno. Bien, quiero compartir una palabra. Hay una palabra en Segunda de Reyes, capítulo 14. Esta es una palabra extraña, rara. Esta es una palabra insólita. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo número 23. Quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. ¿Pueden decir conmigo 41 años? Son muchos años. David reinó 40 años. Este rey Jeroboam reinó 41 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel. Pero mire qué curioso, el versículo 25. Él, el que hizo lo malo, él, el que pecó, él, el que hizo pecar a Israel, dice la Escritura, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel. ¿Pueden decir conmigo conforme a una palabra? Conforme a una palabra. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. ¿Pueden decir conmigo Jonás? ¿Qué está haciendo Jonás aquí? ¿Pueden decir conmigo? ¿Qué está haciendo Jonás aquí? Estamos hablando de Jonás, el profeta, que fue enviado a Nínive, no quiso ir al principio,
Pero la Biblia dice, Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual Él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. ¿Por qué? ¿Pueden decir conmigo por qué? ¿Por qué un rey malo? ¿Por qué un rey que hace pecar al pueblo? Dios le envía a un profeta llamado Jonás y le da una palabra. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. ¿Cuántos creen que Jehová mira? Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Tres cosas. Número uno, amarga aflicción. Número dos, esclavo. Y número tres, pobreza. No hay quien te ayude. Repito, tres cosas. Sin ayuda. Número dos, amarga aflicción. Y número tres, esclavitud. Jehová no había determinado quitar el nombre de Israel debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam. ¿Por qué lo salvó? Por mano de Jeroboam. Pero Dios usó a Jonás. Y Jonás le dio una palabra al rey. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco, a Amad, que había pertenecido a Judá, no están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Esta es una palabra extraña a nuestro criterio, a nuestra mentalidad evangélica chilena. Es una palabra rara, extraña, de repente un poco difícil de entenderla, porque encontramos que este rey reinó 41 años. 41 años son muchos años. Pero lo curioso, que estos 41 años están literalmente metidos solo en 7 versículos. Están comprimidos en 7 versículos. 41 años comprimidos en 7 versículos. $41 años, ¿sabes comprimir? Resumen en 7 versículos. Entonces, usted y yo, que somos pastores durante muchos años, de repente nos pasa lo de Jeroboam. De repente nos gastamos, no dije se gastan, por si acaso, para que nadie se ofenda. Nos gastamos de tener 40 años, 30 años en el ministerio. Y esos 40 años, esos 30 años están reducidos a 7 versículos. Toda nuestra vida ministerial, resumidas en 7 versículos. Es doloroso. ¿Y por qué es doloroso? Porque comienza la escritura hablando acerca de Jeroboam, que hace lo malo delante de los ojos de Dios. Es un hombre que ha pecado delante de la presencia del Señor, que ha fallado delante de la presencia de Dios. Pero Dios ve a su pueblo, Dios ve a su iglesia, y Dios ve a su iglesia que nadie la ayuda, ve a su iglesia que somos esclavos, y Dios ve a su iglesia
en amargura de espíritu. Pueden apagar los celulares o ponerlo en silencio que me empezaron. Ya van dos. Por favor, pónganlo así con silencio. Entonces, Dios nos ha traído en esta mañana para decir: ¿cuántos años de ministerio tenemos? ¿Qué has hecho? Entonces dice: mira, esto es lo que has hecho. Todo se ha resumido en 7 versículos. Jeroboam es un rey de Israel. Pero la escritura señala que Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel. Aquí hay 3 cosas. Hizo lo malo, no se apartó de todos los pecados e hizo pecar a Israel. Porque de repente tú y yo, no solo tú y yo también pecamos, y no solo pecamos nosotros, hacemos pecar a otros. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios usa a un rey? Y estamos hablando acerca de este congreso, restableciendo tu reino. Jesús, antes de morir, antes de partir, Él estuvo cerca de 40 días con sus discípulos, y durante 40 días les habló acerca del reino. Durante 40 días, las últimas palabras de Cristo fue reino, reino, reino. Uno de los discípulos le dice al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dice: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. O sea, yo tengo que reconocer que Él es santo, y todo aquel que se acerca a Él debe buscarle en santidad. Por eso lo primero no es reino, primero es santidad. Santidad. Santificado sea su nombre. No es primero, dame el pan de cada día. Primero es: santificado sea su nombre. Y segundo, venga tu reino. Venga tu reino. ¿Y qué es lo que es reino? Reino es el gobierno de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios quiere gobernar, Dios quiere establecer su reino. Él quiere dejar firme un principio. Eso significa la palabra establecer, fundar, instituir, ordenar. Entonces Dios nos ha traído esta noche para decir: venga tu reino, venga tu gobierno sobre mi mente y sobre mi corazón. Venga tu reino, venga tu dominio, venga tu autoridad para poder ejercer y tener una influencia en nuestra sociedad, en nuestra comuna, en nuestra calle, en nuestra población, para tener influencia. Entonces Dios dice: venga tu reino. ¿Para qué? ¿Para hacerme famoso? No, para tener influencia, para tener la capacidad de influir. Venga tu reino. Después de los 70 años, cuando Dios se encuentra con un problema, cuando Israel es llevado a la cautividad y se cumplen los 70 años, Dios tiene un problema. ¿A quién levanto como líder? Porque durante 40 años uno tiene mentalidad ya de esclavo. Uno ya tiene mentalidad de cautivo. Entonces el problema que Dios tiene: ¿a quién levanto como líder para que levante a mi pueblo, para sacarlo de la cautividad? Entonces Dios dice: Ciro. ¿Y quién es Ciro? Porque dentro de su pueblo, dentro de nosotros, nuestra mentalidad prevalece la mentalidad de esclavo. Entonces Dios quiere libertarnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere
restaurarnos. Dios quiere que tú y yo cumplamos su propósito. El problema es que Dios dice: ¿a quién levanto para que lidere de tal manera para que vuelvan a Jerusalén? Sacarlo de Babilonia. Entonces en 70 años yo me acostumbro a Babilonia. 70 años yo pienso como Babilonia. Entonces el problema de Dios dice: ¿a quién levanto? Entonces Dios dice: Ciro es mi pastor, dice. Pero Ciro no es del pueblo de Dios. Pero Dios dice: Ciro es mi pastor. Y a él lo voy a usar. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Y lo que Dios le da a Ciro son promesas tremendas: abrir puertas, hacer caminos donde los caminos estén chuecos, doblados. Él lo va a enderezar. Porque el problema de Dios es: ¿a quién levanto para restaurar, para levantar dentro de un pueblo que ha vivido la cautividad? Aquí tenemos el caso. Estamos tratando de entender por qué Dios usó a Jeroboam. Porque Dios usó a Ciro. Y Ciro no pertenecía al pueblo de Dios. Entonces Dios le dio una palabra. Y Dios dice: Ciro es mi pastor y hará lo que yo quiera. ¿Cuántos creen que los que somos pastores del Señor hacemos lo que Él nos manda? Que Dios nos bendiga. La pregunta es: ¿cómo logro que 41 años de ministerio solamente me lo reconozcan en 7 versículos? Solamente en 7 versículos. 41 años. David fue ungido por Samuel. David fue ungido por los varones de Judá. Y estuvo con los varones de Judá 7 años. Y después David fue ungido por los ancianos de Israel y se lo llevaron a Jerusalén. Entonces él reinó 40 años. Este reinó 41 años. Y David fue ungido 3 veces. De repente tú y yo no le pasamos la cabeza a cualquiera. David se la puso a Samuel, se la puso a los varones de Judá y se la puso a todos los ancianos de Israel. Cada unción lo llevaba a una etapa distinta. Cada unción lo llevaba a una etapa diferente. Porque con Samuel matamos gigantes. Después somos ungidos por los varones de Judá y reinamos sobre Judá. Y durante esos 7 años vienen todos los ancianos de Israel a decir: tú eres hueso de nuestro hueso, tú eres carne de nuestra carne. Y dice que todos lo ungieron. Y en ese momento David fue a conquistar Jerusalén. Y en la tercera unción él no pelea, sino que él dice: el que conquista Jerusalén, yo le voy a hacer jefe. Y apareció Joab. Y Joab conquistó Jerusalén. Los jebuseos decían a David: vamos a enviar a los cojos, a los ciegos para que peleen contigo. Y David dijo: el que conquiste esa ciudad, le voy a hacer el jefe. Pero eso sucede en la tercera unción. Que ya no sos tú el que peleas, sino que Dios levanta gente con tu espíritu, con tu corazón, y son ellos los que van a pelear por ti. Que Dios nos bendiga. Estamos tratando de entender por qué Dios usó a Jeroboam, siendo un hombre malo, siendo un hombre que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, que hizo pecar al pueblo de Israel. Pónganse conmigo: lo hizo pecar. Dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo. ¿Cuánto dice conmigo? Siervo Jonás. Entonces uno se pregunta y dice: ¿qué está haciendo Jonás aquí? Jonás. Quiero compartirles algo de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? En el capítulo 1, Jonás, quiero resumirlo así bien cortito. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsi. Descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsi. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ella a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová. Jonás es un profeta de Dios. Dios lo toma y le da una palabra para que vaya a Nínive a pregonar contra esa gran ciudad, para que Nínive se arrepienta. Pero Jonás toma la iniciativa de desobedecer y de no ir a Nínive, sino que él paga su pasaje y se va a Tarsis. Se va a Tarsis. Literalmente él se va a Tarsis, a España. La Biblia dice que aparece en medio del mar un viento contrario que ataca fuertemente la nave donde va Jonás. Los marineros conocen la ruta, pero ellos entienden que algo extraño está pasando en el mar. Ellos entienden que algo raro. Ellos son especialistas. Ellos conocen la ruta. Ellos son marineros. Ellos se dan cuenta que algo no está bien. Jonás está durmiendo abajo. Viene el capitán y dice: despierta, dormilón, y clama a tu Dios. Jonás sabe que el problema, él es el problema. Jonás sabe que el problema es él. No es el problema de la esposa, no es el problema de la iglesia, no es el problema de la economía, no es el problema de las dorcas. Jonás sabe que él es el problema. ¿Cuán dice conmigo: yo soy el problema? ¿Cuán dice conmigo: yo soy el problema? Entonces él le dice: échenme. Pero ellos tenían más misericordia que Jonás. Decían: no, ¿cómo te vamos a tirar aquí al mar? Pero Dios tenía preparado un gran pez y se lo tragó. Curiosamente, es un gran pez que se traga. Y Jonás está 3 días y 3 noches. Jesús habla de Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de las mares, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Miren lo que dice Jonás en su oración. Pongan atención a esto es interesante. Dice: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo. En la iglesia es una oración con presente. Yo sé que he sido desechado, pero te veré en la iglesia. Lo que le está diciendo: yo voy a ir a la iglesia, yo te voy a ver en la iglesia. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Lo que él está diciendo a Dios: yo voy a ir a tu iglesia, pagaré, haré sacrificios a Jehová. Y dice que Dios lo tomó y lo tiró en tierra firme. ¿Quién te pone en tierra firme? Dios te pone en tierra firme. Cuando tú y yo hacemos oraciones sinceras, Dios nos da una plataforma firme. Entonces Jonás se enoja, Nínive se arrepiente. Y el último versículo del capítulo 4 dice: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hay un signo de interrogación. Y ahí terminó el capítulo. Y ahí terminó Jonás. O sea, como que Dios le dijo esto y Dios se mandó a cambiar. Y lo dejó hablando solo. Yo me imagino, no lo busque eso, digo versión chaparro, pero no lo busque, no lo va a encontrar así. Pero yo me imagino a Jonás tratando de explicar también, pero Dios
O sea, la última palabra fue de Dios, no fue de Jonás. Un hombre que tenía un don de Dios. Un hombre que tenía una comisión para ganar ciudades, para ganar una ciudad. Lo único que Dios le pedía para ganar la ciudad, que obedeciera. Lo único que Dios le pidió a Jonás es que obedeciera para ganar una ciudad. Lo único. Algo que Dios le había dado, el don profético. Él tenía la palabra, él tenía la palabra para ganar a Nínive, para soltar la palabra sobre Nínive. Lo único que tenía que hacer era obedecer. Y así te pasa a ti y me pasa a mí. Que Dios nos da una palabra, Dios nos da gracia. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. No tenemos nada más que hacer que solo obedecer. Y lo único que Dios nos pide, no lo hacemos. Lo único. Que tú y yo vayamos. Que tú y yo vayamos donde Él nos envía. Lo único, Dios nos está pidiendo un popurrí de capacidad, de cualidades. Lo único que le está diciendo, ve a Nínive. ¿Y por qué ve a Nínive? Porque Dios tiene misericordia de Nínive. Pero como Él veía a los de Siria como enemigos, Él no quería que ellos se salvaran. Entonces nos pasa a nosotros, los pastores como Jonás, que nosotros decimos quién se salva y quién no se salva. A este bendecimos y a este maldecimos. Cuando lo que tú tienes, el potencial, literalmente, el potencial que hay en ti es para ganar ciudades. ¿Cuántos creen que el potencial que tenemos es para ganar ciudades? Lo que Dios te ha dado no es algo pequeño, es algo grande. Lo único para que eso se active en nosotros es que tenemos que obedecer. Lo único que Dios nos pide para que se active la palabra, para ganar la comuna, para ganar una ciudad, es que obedezcamos. Y que obedezcamos lo que Él nos pide. Por eso, venga tu reino. ¿Por qué venga tu reino? ¿Por qué? Porque viene el dominio de Dios, el gobierno de Dios en mi corazón, en mi mente. Y cuando venga tu reino, es hágase su voluntad. Yo jamás, y cierro los ojos para no mirar ahí, porque yo también me he equivocado en esto. Jamás vamos a hacer la voluntad de Dios si no dejamos que el reino de Dios entre en nosotros. Jamás vamos a hacer hágase su voluntad. Porque uno puede hacer la voluntad, pero la voluntad, así como en el cielo, que se haga aquí abajo en la tierra, tiene que venir el reino de Dios a nosotros. O sea, el reino de Dios tiene que hacerse patente en nosotros. Me gusta lo que dice Juan en la isla de Patmos. Nos hizo reyes, oh sacerdotes. Dice, y sacerdote. No hay diferencia. No es que Dios te dice escoge rey o sacerdote, sino que es rey y sacerdote. O sea, esas dos capacidades están en nosotros. No solo eres sacerdote, no solo eres pastor, no eres un hombre solo para echar fuera demonios, no eres solo un hombre para poner las manos sobre los enfermos, no eres solo un hombre para predicar el evangelio en tu iglesia, sino que también eres rey. Dominio, autoridad, poder. Dominio, poder, autoridad. Cuéntese conmigo, no solo soy pastor, soy rey. Dominio. ¿Cuánto? Un aplauso a Dios, hermano. Yo me junto con los pastores una vez al mes y ellos obedecen. Pero otra cosa es, así como en el cielo, aquí abajo en la tierra. Para eso tengo que tener la visión de reino. Venga tu reino. Porque la única manera para hacer la voluntad de Dios del cielo no es una voluntad de dar un vaso con agua, porque tiene recompensa. Estoy hablando de hacer lo que ocurre ahí arriba en los cielos y sucede aquí abajo en la tierra. Traer el cielo a la tierra.
Inevitablemente tenemos que, venga tu reino. Venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi casa, venga tu reino en la finanza, venga tu reino a mis hijos, venga tu reino, todo, venga tu reino. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos decir, hágase su voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces yo tengo que dar, venga tú, venga tu reino. El primer líder de la iglesia, la cabeza, Pedro, cuando vino el Espíritu Santo, fue el primero que se paró cuando dice, no estamos borrachos. Esto lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, Dios derramará del Espíritu Santo sobre toda carne. Y se levanta Pedro como un baluarte, como un líder. Dios los cambia, Dios los transforma. La escritura dice que Pedro y Juan van al templo de la Hermosa. Ellos van a orar. Y cuando ellos van a orar, la Biblia, la escritura señala que hay un hombre ahí que le está pidiendo limosna. Pero Pedro y Juan dicen, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó y entró al templo. La escritura dice que la sombra de Pedro sanaba. La sombra de Pedro literalmente sanaba. Pero llega un momento que Pedro va a orar a la azotea. El gran líder de la iglesia, el gran líder de la organización. Él está orando arriba en la azotea. Y Dios hace descender animales limpios y animales impuros. Y se los muestra. Y Dios le dice a Pedro, Pedro, come. Y él dice, nosotros no comemos cosas inmundas. 3 veces le dijo Dios, Pedro, come. Y Pedro en la azotea orando es capaz de decirle a Dios, no, yo jamás he comido cosas inmundas. ¿Sabes lo que se llama eso? Religiosidad. Jamás. Y aunque seas tú el que me lo pide, yo no lo voy a hacer. ¿Qué le paró el ministerio a Pedro? Si Pedro tenía el mensaje para los gentiles, Pedro también tenía el mensaje para su pueblo judío. Él tenía el mensaje, él vio claramente que descendía, él vio a los animales limpios, a los animales impuros. Dios le dijo, lo que yo limpié, tú no digas que es común. Pero él dijo, no. Y nosotros por causa de la religión, nosotros, no dije ustedes, nosotros por causa de la religión somos capaces de desobedecer a Dios, de no hacer lo que Él nos pide por causa de nuestras tradiciones, por causa de nuestra religiosidad. Yo jamás he comido cosa inmunda. Pedro, ¿sabe dónde Dios sacó a Pedro? En la orilla, estaba pescando. ¿Sabe qué lo hizo famoso a Pedro? Dios lo hizo famoso. Y ahora él le está diciendo a Dios, yo no como. Él está diciendo a Dios, yo no como eso. Pero Pedro, si Pedro, Dios te llamó cuando fracasaste, cuando tú y yo fracasamos, cuando esa noche estuvimos buscando y no pescamos nada, ahí Dios aparece. Y Dios le dice, Pedro, Pedro, boga mar adentro. Dios lo llamó en medio de su fracaso. Pero cuando tú y yo, Dios nos bendice, cuando Dios nos empieza a prosperar, cuando Dios empieza tu sombra y tú empiezas a tener éxito en lo que hace, y Él está orando, Él no está jugando a la pelota, Él está orando, y Él en medio de la oración es capaz de decirle a Dios, yo no como eso. Dios tiene que hablar con Pedro y decirle, mira Pedro, vienen 2. Hay un hombre que se llama Cornelio. No dudes de ir a su casa. No dudes
de ir a su casa. Entonces Pedro, quiero que pongan atención a esto. Pedro llega a la casa de Cornelio y él se sorprende y empieza a predicar el evangelio. Pedro está predicando, de repente el Espíritu Santo cae. El Espíritu Santo se le metió. Quizás, ¿qué cuestión está hablando ya Pedro? Estaba hablando Pedro y el Espíritu Santo cayó. Y dijo, wow, dijo Pedro. Aún el Espíritu Santo también se derrama sobre los gentiles. Porque pensaba que solo era para ellos. Y él viene de un avivamiento, de un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces yo siempre me pregunté, ¿por qué un ministerio tan potente, un ministerio tan fuerte, con tantas señales? Oh, Pedro, Dios le para el ministerio. Literal, se lo paró. Porque después aparece Pablo. ¿Y quién escribieron los libros? Pablo. Pedro escribió solo 2 pequeños libritos, primera de Pedro y segunda de Pedro. Entonces, ¿cómo Dios nos para nuestros ministerios? ¿Cómo Dios frena nuestros ministerios? Porque Dios quiere que el reino de Dios tome el control de mi mente y de mi corazón, para que tú y yo podamos hacer su voluntad. Que Dios nos bendiga. Jonás, ya estoy terminando. Jonás terminó enojado con Dios. ¿Sí o no? ¿Terminó enojado o no? Terminó enojado. Se amurró Jonás. A mí me gusta la frase que Dios le dice a Jonás: ¿te hace bien estar enojado? ¿Te hace bien enojarte tanto? Le dice. Y de repente nosotros los pastores nos amurramos. Dije, no se amurran, nos amurramos. Nos enojamos con Dios. Entonces Dios deja a Jonás, se va. Y ahí quedó Jonás. Pero, diga conmigo, pero aparece Jonás en la historia del libro de los reyes, trayéndole una palabra a un rey malo. Mire lo que hace Dios, el humor de Dios. Diga conmigo, el humor de Dios. Pedro, o sea, Jonás, trae una palabra. Y quiero que pongan atención a esta palabra. Tienes que restaurar los límites de Israel, desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. ¿Sabe lo que me encanta de Dios? Que no dice Jonás, sino dice mi siervo Jonás. Sí, lo único que se sabe es que se pelearon, pero Dios está diciendo mi siervo Jonás. Y mi siervo Jonás tiene una palabra para un rey que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Porque hay un pueblo que está sufriendo, porque hay un pueblo que está en la esclavitud y porque hay un pueblo que está pasando pobreza. Entonces necesito a un rey que tenga mentalidad de reino. Lo que pasó con Ciro. ¿Por qué Dios levantó a Ciro? Porque Ciro tiene mentalidad de reino. Porque todo el resto, el pueblo de Dios que estaba en la cautividad, mentalidad de esclavo. Pero Ciro tiene mentalidad de reino. Ciro tiene una mentalidad de reino. Entonces Dios dice, Ciro es mi pastor y él hará todo lo que yo le mandé. Todo. Pónganse conmigo, todo. Entonces cuando Dios estos 41 años solo los muestra en 7 versículos, lo que Dios nos está diciendo a ti y lo que Dios me está diciendo a mí es que por encima de nuestras debilidades hay un pueblo que nos necesita. Hay gente que te necesita. Hay gente, hay ciudades que te necesitan. Hay pueblos que te necesitan. Y estas 3 características, literal, miseria,
angustia. Son tres: miseria, aflicción y esclavitud. La única manera para ser libre de la miseria, de la esclavitud y de la angustia es que tú y yo tengamos visión de reino. Lo único que va a sacar al pueblo de la miseria, de la esclavitud y de la aflicción es que tú y yo tengamos visión de reino. Visión de reino. La única manera, Jesús se paró en la sinagoga y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y él dijo: Dios me ha ungido para darle buenas nuevas, buena noticia a los pobres, a los quebrantados de corazón. Él me ha enviado a proclamar el año agradable de la buena voluntad de Dios. La única manera para salir de la miseria, de la aflicción y de la esclavitud es que Dios te dé visión de reino. Venga tu reino. Que en estos días Dios hablándonos a través de los diferentes pastores para poder decir: Señor, venga tu reino sobre mi vida, porque mi iglesia necesita. Yo quiero ser el Jonás para darle una palabra al pueblo. Dios te ha traído esta noche y Dios irrumpe con Jonás. Dice: ¿qué está haciendo Jonás? Es enviado. Jonás es enviado con una palabra de paz y de misericordia. Jonás, el que no soporta a los extranjeros, el que no soporta a Nínive, hoy es enviado con una palabra de paz y con una palabra de misericordia. ¿Tenemos derecho a cambiar? Tenemos derecho a cambiar. ¿Tenemos derecho a cambiar? Tenemos derecho a cambiar. No podemos quedarnos siempre, porque sin duda en todos estos años Dios trató con Jonás. Dios trató con Jonás. Y seguramente Dios le habló a su siervo. No vemos que Jonás pone obstáculo aquí al rey Jeroboam, a un rey malo. Pero Jonás tiene la experiencia de Nínive. A Jonás no se le olvidó nunca cuando estuvo 3 días metido ahí. Y uno de los graves problemas que tú y yo tenemos, no solo tú y yo tenemos, es que tú y yo nos olvidamos cuando Dios nos ha metido ahí, en el hoyo de la desesperación. Nos olvidamos cuando estamos ahí en el fondo del pez, cuando nadie se acordaba de nosotros. Clamamos a Él y Él nos oyó. ¿Y qué le dijimos a Dios? Te veré en tu santo templo, sacrificaré sacrificio, pagaré mis votos. Esta mañana, Dios nos ha traído para decirte, dentro de nuestras iglesias, la esclavitud, la miseria y la aflicción golpean nuestras iglesias. Y no sabemos qué hacer. Ya nuestra gente no entra por el atrio con acciones de gracia, sino que la iglesia la vemos como un lugar donde venimos a abrir nuestro corazón, a llorar con Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Le tengo una buena noticia. Dios no ha determinado, ¿sabes qué es determinante? Dios no ha determinado cortarte, sino que te va a usar. Denle un aplauso fuerte. ¡Vamos! ¡Eh!
determinado quitarte esta tierra, sino que Él ha determinado enviarte. Amén, hermanos. Quiero que busquen Segunda de Crónicas, termino con esto. Cuando me ponen el piano es porque tengo que salir ya. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 10. Dice así. Segunda de Crónicas 7, 10. A los 23 días del mes séptimo. ¿Qué mes es hoy? Séptimo. ¿Qué mes es? Julio. Y julio es mes séptimo. A los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. ¿Cómo los envió? Alegres. Hay una versión que no dice gozoso, dice felices. Me gusta más que gozoso, porque la palabra gozoso es parte de nuestra cultura, pero la palabra felices no es parte de nuestra cultura. Nosotros somos gozosos, pero no somos felices. Cuando dice conmigo voy a ser feliz. A los 23 días del mes séptimo, Julio envió al pueblo. ¿Sabe quién lo envió? Salomón. Salomón los envió. Y los envió a sus hogares. ¿Dónde los envió? A sus hogares. ¿Y cómo los envió? Alegres, felices. ¿Ve? ¿Se quedó con gozoso usted? ¿Cómo los envió? No le tenga miedo a esa palabra, diga felices. No, todavía estaba muy débil. Diga felices. Por los beneficios que Jehová había hecho a, número 1, David, número 2, Salomón, y número 3, a todo el pueblo. David, Salomón y todo el pueblo. ¿Cuántos creen que el beneficio es para todos? Amén. El beneficio es para todos. Es para todos. Cuando Salomón acabó de orar, 7:1, descendió fuego de los cielos. ¿Cuántos creen que después que oramos algo sucede? Consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cuántos creen que esto Chile lo va a vivir? No van a poder entrar los pastores a la casa de Jehová porque la gloria de Jehová va a llenar la casa de Jehová. ¿Cuántos dicen yo voy a ver eso? No me voy a morir sin antes verlo. Hubiera desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra. No la voy a ver ahí arriba solo, sino que la voy a ver aquí abajo en la tierra. Cuando vieron todos los hijos de Israel, diga, mis hijos también lo van a ver. Descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa. Se postraron sobre su rostro en el pavimento. Adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. No estoy predicando para hacer una ofrenda, por favor, quiero que me entienda. Y así dedicaron la casa de Dios al rey y todo el pueblo. ¿Cómo dedicaron la casa? Ofreció Salomón 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Así, diga conmigo, así dedicaron la casa de Dios al rey y todo el pueblo. ¿Cómo dedicamos tú y yo la casa de Jehová? Con un ramo floral. Traemos flores. David trae el arca a Jerusalén y hace un carro nuevo y hay una crisis, hay muerte. Usías se muere y él se enoja y tuvo que empezar a meterse a leer cómo se lleva el arca, cómo se dedican las casas a Jehová. A nosotros no nos interesa. Nosotros no nos preocupa, no nos interesa.
Por eso son nuestras miserias y nuestras pobrezas. Así dedicaron la casa de Jehová con 120,000 ovejas, 120,000 bueyes, 120,000 ovejas. No lloro porque soy hombre nomás. David dijo: ¿cómo se lleva el arca? Y encontró, la llevan en los hombros. Y yo hice un carro nuevo. Qué estúpido soy. Y se vistió de cilicio, y se vistió de sacerdotes, David. Porque la obra no es tuya, la obra no es mía, la obra es de Él. Y lo de Él se hace como Él quiere. Entonces nosotros hacemos como nosotros creemos, como nosotros pensamos. Nosotros hacemos como no es más fácil. Nosotros hacemos como no es más fácil. A nosotros no nos interesa preocuparnos cómo se hacen las cosas. Entonces nosotros inauguramos y cantamos y alabamos a Dios y consagramos el lugar y traemos un ramo de flores y nos alegramos. Entonces, cada vez que tú consagres un lugar para Dios, lo primero que tienes que hacer es sacrificar. Diga conmigo: sacrificio. Nosotros no lo hacemos así. Así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Los sacerdotes desempeñaban su ministerio. Cuando tú haces lo que Dios te manda hacer, todo está en el orden. El sacerdote cumple su ministerio. Los levitas, los que cantan, cantan. No hay cagüines, no hay problemas. Todo está en un orden. Todo tiene un orden. Porque dice: los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová por su misericordia, es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días. Habían celebrado las fiestas solemnes por 7 días. A los 23 días del mes 7º envió al pueblo a sus hogares, alegres, felices de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David, a Salomón y a todo su pueblo. Porque el templo cumple 2 funciones: oración y sacrificio. Oración y sacrificio es la doble función del templo. La función del templo tiene 2 funciones: la número 1, oración, y la número 2, sacrificio. Las 2 cosas incluyen arrepentimiento. La oración incluye arrepentimiento interno. El sacrificio también incluye arrepentimiento interno. De este modo, la presencia de Dios en el templo, la presencia de Dios en el templo es a la vez promesa y exigencia constante. Promesa y exigencia constante. Cuando yo vengo al templo a orar y a ofrecer sacrificio, la presencia de Dios se traduce en promesa y en exigencia constante. Porque si yo no oro, si yo no sacrifico, no hay promesa ni hay constante, exigencia
constante. Pero cuando tú te arrodillas aquí en el templo y tú vienes a orar al templo y tú vienes a hacer sacrificio al templo, tú exiges que Dios constantemente, como tú constantemente estás orando y haciendo sacrificio, que se cumplan las promesas. Es algo constante. Es algo constante. Entonces, lo que tiene la empresa no es una factura buena de vez en cuando, porque de vez en cuando oras en el templo y haces sacrificio en el templo. Entonces, cuando tú vienes martes, jueves, domingo a la iglesia a orar, a hacer sacrificio. Cuando hablo de sacrificio no hablo solo de dinero, porque del trabajo podíamos irnos a la casa legítimamente después de 8 horas de trabajo. Pero para ti y para mí es un sacrificio. Venirnos, el invierno, el frío, son verdaderos sacrificios. Pero yo tomo la decisión de venir aquí al templo a orar y a hacer sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Exijo constantemente que las promesas de Dios, que son grandísimas, se traduzcan en hechos concretos. ¿Por qué lo hizo Dios con Jeroboam? Por un pueblo. Imagínate, tú y yo no pecamos, se supone. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más Dios no nos va a usar? Si Dios usó a Jeroboam por una palabra del profeta Jonás. La amarga aflicción de Israel, la esclavitud y la miseria. No había quien los ayudase. Nadie los ayudaba. Nadie. No nadie. Nadie los ayudaba. Entonces yo quiero que en estos días Dios nos hable y salgamos de este lugar con visión de reino. Señor, no tienes que usar a un Ciro, porque en estos días voy a cambiar mi mentalidad. Voy a subir a la azotea a obedecer. Voy a hacer lo que a ti te agrada. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar esta mañana. Quiero que ponga atención a esto. Jehová no había determinado quitar el nombre de Israel debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Diga conmigo, lo salvó. Los demás hechos de Jeroboam, todo lo que hizo, su valentía, todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco, a Amat, que habían permanecido a Judá. No estará escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Jonás, mi siervo Jonás. Todos tenemos derecho a cambiar. No nos pueden juzgar por lo que hicimos 30 años atrás. Todos tenemos derecho a cambio. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor esta mañana que venga tu reino sobre mi vida. Dame mentalidad de reino. No me pares el ministerio. No lo frenes. Ayúdame. Dame la fuerza, dame la gracia, dame la sabiduría, dame conocimiento. ¿Puede levantar sus manos un minuto? Vamos, levante sus manos. Adoramos. Vamos, levante sus manos al Señor. Quiero que lo adoren al Señor.
Vamos, levantemos, adoremos solo un minuto. Te adoramos, Señor. Te damos gracias. Actívalos esta mañana, Señor. No tengo nada.